Hola a todos, estoy aquí para intentar hacer alguna reflexión con cada uno de ustedes, los que vean este vídeo, ¿verdad? Acerca de la Biblia y cómo interpretarla, porque realmente he quedado bastante perplejo y lo he analizado y lo he pensado mucho, realmente viendo unas reflexiones, otras personas que hablan, que interpretan, que abren las Sagradas Escrituras, la Biblia, se conocen en capítulos, se conocen en versículos, la usan a su antojo, eh, y parecen como verdaderos expertos en la Biblia, o así se muestran. Me ha preocupado un poquito porque veo que la Biblia se suele manipular mucho y no se tiene a veces, me da esa impresión, una idea muy clara de cómo interpretarla en la Iglesia católica. Y percibo como una especie de complejo bíblico. ¿Por qué uso esta terminología? Porque todo se tendría que mostrar o demostrar con la Biblia. Si no hay versículos, si no hay capítulos, si no hay esa frase que no esté en la Biblia, entonces ya pareciera que lo que estoy hablando es una palabra humana. Y entonces a la hora de hablar de la fe, todo lo que queda fuera de la Biblia, y entendámonos ese fuera de la Biblia, porque muchos ese fuera de la Biblia se están refiriendo a un literalismo, o sea, literalmente lo que dice la Biblia, entonces es palabra humana, no tiene valor, quédate tú con la palabra, que yo prefiero quedarme con la palabra de Dios. Creo que es importante tener en cuenta y volver a los criterios de interpretación de la Biblia que el Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica nos ha presentado. ¿Dónde? En una constitución que se llama Dei Verbum, palabra de Dios. Y ahí hay unos criterios que para nosotros católicos pues son importantes que los tengamos en cuenta a la hora de interpretar o de hablar de la Biblia. Todos podemos ser testigos de la fe. Todos podemos expresar nuestro testimonio y, sobre todo, si somos laicos, estamos llamados de una manera especial a ser fermento en la masa. Es decir, allí donde estamos, donde Dios nos pone, donde estamos trabajando, en nuestra familia, en nuestra vecindad, en nuestra sociedad, en las instituciones sociopolíticas, económicas, culturales, lúdicas, allí donde estemos. Estamos llamados a dar y a ser sobre todo testigos. Y esa es la vocación fundamental del laico. Pero, evidentemente, a la hora de evangelizar, fuera del testimonio, tenemos que estar también dispuestos y preparados para dar razones de nuestra fe. La evangelización va mucho de un testimonio que provoca, y provoca la pregunta, provoca la búsqueda, provoca el deseo, y ante la pregunta y esa búsqueda de aquellos que desde nuestro testimonio se ven empujados a tener una curiosidad un poquito más profunda y decir, ¿por qué? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué tienes estos valores? Me gustaría saber, y ahí tenemos que estar preparados para poder dar esas razones de nuestra fe, ¿cómo no? Pero de ahí a pretender ser, por haber hecho algún que otro cursito, o haber escuchado alguna que otra charla, o algún que otro predicador, haber visto algunos que otros vídeos, ¿verdad?, que me incitan a aprenderme de memoria los versículos con los que yo tengo que responder, sobre todo a los hermanos separados, ¿verdad?, o a otras iglesias o sectas cristianas, y entonces pareciera que la Biblia yo la estoy usando como un arma para atacar a alguien, un arma para defenderme de los ataques, y realmente no creo que la Biblia haya sido escrita, y yo diría más, no creo que la Biblia haya sido inspirada por Dios principalmente para ese propósito. La Biblia es esa palabra de Dios en una palabra humana, como dice el Concilio Vaticano II, a veces nos olvidamos
de esta realidad, palabra de Dios, en una palabra humana, que por lo tanto hay que aprender a descifrar. Cuando hablamos de la Biblia ya sabemos que hablamos de libros, no solamente de un libro, pero sí tiene una unidad y por eso es la Biblia. Una unidad que es el proyecto de salvación de Dios, que se va realizando a lo largo de la historia de un pueblo que ya conocemos, que es el pueblo de Israel, y que desde ese pueblo va preconizando, va preparándolo, va anunciando, va prometiendo aquel que va a ser la plenitud de la revelación, que es Jesucristo. Jesucristo ya sabemos que no escribió nada. Jesucristo predicó la buena noticia del reino de Dios que se acerca, para el que hay que convertirse y creer en esa buena noticia. Sabemos que la experiencia de la resurrección en el don del Espíritu Santo ha sido el inicio de una iglesia que Jesucristo ha preparado reuniendo a unos apóstoles, los 12, y a unos discípulos para instruirlos, para enseñarles, para que sean testigos a las generaciones venideras y desde ahí hacer extensible hasta los confines de la tierra y hasta el fin del mundo esa buena noticia del reino de Dios. Y esa buena noticia, los discípulos o algunos que escucharon sus predicaciones o que fueron sus discípulos de los apóstoles, escribieron también lo que conocemos como el Nuevo Testamento, junto con el Evangelio, las cartas y Apocalipsis, con Hechos de los Apóstoles también, ¿verdad? Creo que es importante atenernos a unos criterios a la hora de interpretar lo que nosotros llamamos este canon bíblico, que viene a nosotros no llovido del cielo. El canon bíblico, la Biblia, canon se refiere ya a la Biblia como normativa para nuestra fe, por eso el canon es regla, una regla de fe, la que mide de dónde puedo yo moverme a la hora de creer en Dios por medio de Jesucristo en el don del Espíritu Santo. No ha llovido del cielo. Es palabra de Dios, porque es palabra revelada. Cada uno de los autores de la Biblia, que han sido varios, son autores inspirados. Pero la Biblia en su conjunto también decimos que es inspirada. Inspirada porque es un pueblo, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, porque es un pueblo, el nuevo Israel, la nueva comunidad, cuerpo de Cristo, iglesia, la que lo ha escrito y lo ha recibido en su seno como propiamente como Dios hablándole y después será ese testimonio formado por una tradición que ha durado un determinado tiempo y que seguirá transmitiéndose por generaciones y generaciones hasta llegar a nosotros. Porque vamos a pensar un poquito. ¿Cómo ha llegado a nosotros la Biblia? ¿Cómo la hemos conocido? Ya la hemos encontrado hecha. ¿Quién la ha transmitido? ¿Quién se ha encargado de que llegue a ser leída, que llegue a ser conocida, que llegue a ser proclamada, que llegue a ser predicada? La Iglesia. La Iglesia ha sido el pueblo de Dios con esa tarea, con esa misión encargada por el mismo Jesucristo de ir y anunciar, hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. La Iglesia cumple la misión y es enviada a predicar, por lo tanto, y anunciar la salvación, pero no solamente anunciarla, sino que hacer que esa salvación llegue a cada uno de nosotros por el sacramento. Tenemos estas dos dimensiones: el anuncio, basado precisamente y comunicado desde la revelación de Dios, desde una experiencia que se hace revelación y por lo tanto que se plasma dentro de una tradición oral en primer lugar, escrita, que es la Biblia que conocemos hoy en día en sus dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Pues eso es lo que vamos a intentar explicar, cómo interpretar esa Biblia de una manera adecuada. ¿Cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta según el Concilio Vaticano II? Por eso vamos a usar a la hora de explicar cómo interpretar la Biblia ese documento del Concilio Vaticano II que se llama la Dei Verbum. Vamos a verlo un momentito, lo voy a compartir, ¿verdad? Con todos ustedes para dar un vistazo de un pantallazo, vamos a decir, vamos a dar un pantallazo y después lo vamos a ir explicando número por número. Aquí tenemos este documento y sobre todo nos vamos a limitar a explicar el capítulo 3 de este documento en esos números que podemos ver ya en la pantalla. El número 11 que habla sobre la inspiración de la Sagrada Escritura y la verdad de la Sagrada Escritura. Algunos dicen, ¿verdad? Bueno, y lo que dice la Biblia es todo, si es una revelación de Dios, Dios no se puede equivocar, todo lo que dice es verdad, sí, pero ¿de qué verdad se trata? Para entender de qué verdad nos habla la Biblia, es importante hacer algunas matizaciones, porque la Biblia no es un único libro con un solo género literario. No, la Biblia tiene muchos libros y cada uno de esos libros corresponde a géneros literarios distintos. Hay libros históricos, hay poesía, hay ese género literario que nace de la palabra de Dios, que son los evangelios, hay cartas, hay crónicas, hay narraciones con un vocabulario mítico, hay parábolas, hay libros enteros que es una metáfora completa, como el libro de Job, por ejemplo. No es un libro histórico, es un libro que cuenta desde un personaje ficticio un problema fundamental en la Biblia, que es qué pasa con el sufrimiento del inocente. Nos viene muy bien en estos días de pandemia leer el libro de Job para entender cómo estamos llamados a comprender a Dios desde Él mismo y no desde nuestras categorías humanas. Entonces, aquí tenemos también cómo hay de lo establecido del hecho de la inspiración y del definir que la Biblia es palabra de Dios en palabra humana, que es este número 11, nos va a dar el Concilio Vaticano II algunos criterios para interpretar la Sagrada Escritura. Y esos criterios, ¿verdad?, que parten de ser palabra de Dios, por lo tanto palabra inspirada, y de ser también palabra humana, que hay que tener en cuenta. Vamos a desarrollar estos dos elementos junto con algún elemento, porque de ahí se establece la verdad de la Sagrada Escritura y también la inspiración de la formación del canon bíblico. Muy de pasada, no vamos a ir a los detalles, pero para que veamos que todo ha sido un proceso que no ha nacido de la noche a la mañana. En otras palabras, la Biblia no nos ha caído del cielo. La Biblia ha llegado a nosotros a través de la predicación de la Iglesia, y alguien de Iglesia me la ha presentado en un momento, me la ha regalado, me ha hablado de ella, me ha invitado a venir acá o a hacer un retiro, y ahí he empezado yo a descubrir. La Iglesia me ha dado la Biblia. Así que yo no puedo interpretar la Biblia fuera de la Iglesia en la que he recibido esa palabra. Vamos entonces, esto ha sido la introducción para decirles de qué vamos a hablar. Esta es la primera parte, no me voy a alargar más, y así ya mañana voy a intentar poner la segunda parte de qué es la inspiración y cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura. Vamos a leer este número 11 juntos si quieren, por eso lo he puesto y lo he compartido, donde dice que las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. En otras palabras, hay verdades en la Biblia porque están reveladas por Dios y Dios no nos miente, evidentemente, y estas verdades que se contienen y se manifiestan
se consignaron a cada uno de nosotros por inspiración del Espíritu Santo. Ha sido dada ¿a quién? A la Iglesia. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes. Ha sido dada como un don, viene de Dios, pero la Santa Madre Iglesia, siguiendo la fe apostólica, por lo tanto, no la ha recibido directamente del cielo, sino que a través de los apóstoles, en todo un proceso histórico de tradición oral, de tradición celebrativa, de tradición de vida de las comunidades, que han desembocado en la escritura del Nuevo Testamento y que ha acogido también todo el bagaje de revelación ya, de historia de salvación proveniente del pueblo de Israel. Por lo tanto, nos está diciendo que tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento, los dos, del Antiguo y del Nuevo Testamento con todas sus partes. ¿Cuántos libros son? Eso también está y forma parte de lo que es el canon bíblico. ¿Por qué los tiene precisamente como canónicos, como regla de su fe? Eso es lo que significa canónicos, ¿verdad? La formación del canon nos va a explicar la canonicidad y cuáles son estos libros canónicos. Con todas sus partes, con todas y cada una, sí. ¿Por qué? Porque han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y como han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice este número, tienen a Dios como autor y como tales les han sido entregados a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, dice el texto, Dios eligió a hombres. Dios es autor. Vamos a retener esto. Dios como autor. Después les voy a poner el esquema. Dios como autor. Pero la redacción de los libros sagrados, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo Dios fue autor? Pues aquí lo tenemos. A través de hombres que los han redactado esos libros, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios. Y ahí es algo importantísimo. Utilizó usando de sus facultades y medios. Eso quiere decir que Dios no movió su mano. Eso quiere decir que no los hizo entrar en un trance y en ese trance escribieron los libros. Por lo tanto, la causa instrumental desaparece de tal manera que ahora ellos han escrito con sus propias facultades y medios, sí, inspirados, porque por medio de la inspiración, el carisma que se ha llamado de la inspiración de los autores, Dios ha obrado en él, Dios ha obrado en estos hombres, en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores. Y aquí tenemos una segunda afirmación fundamental. Dios es autor. Ahora, los hombres que Dios eligió para que escribieran las Sagradas Escrituras, que fueron varios, también son verdaderos autores. Es palabra de Dios, por lo tanto, en una palabra humana. Pero ellos sí escribieron todo y solo lo que Él quería, como instrumentos en el sentido de que fueron guiados por Dios, que los iluminaba con esa gracia especial, pero sin perder sus propias facultades y medio. Entonces, todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado, por lo tanto, por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error. Y ahora, ¿qué verdad se encuentra en la Biblia? Porque hay una verdad histórica, hay una verdad científica, hay una verdad de conocimiento de cómo ocurrieron las cosas con todos sus pelos y señales. No, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Esa es la verdad comunicada en la Sagrada Escritura. Por eso será comunicada de diversas maneras, con diversos géneros literarios y según las maneras, costumbres, usos y maneras de pensar y de escribir y de ver la realidad de
entonces con sus propias facultades. Toda la Escritura es divinamente inspirada y útil, como dice Timoteo, para enseñar, arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Vamos a cambiar ahora de pantalla para resumir lo que hemos visto. Y vamos a poder decir en este resumen, ¿verdad?, que hemos visto. En primer lugar, el Vaticano II nos dice varias cosas en lo que hemos escuchado, el número 11. En primer lugar, que las Sagradas Escrituras tienen a Dios por autor. Y se puede decir que Dios es autor, ¿por qué? Porque aquellos que han escrito la Biblia han sido inspirados, gozan de lo que se llama el carisma de la inspiración, pero no es que Dios los usa como una causa instrumental, es decir, se sirve de ellos, les mueve la mano o los hace entrar en un periodo de trance para que ellos escriban lo que Él quiere letra por letra, palabra por palabra. Recuerden que la verdad que la Biblia nos comunica es una verdad salvífica, aquello que necesitamos para la salvación, y eso va a evitar que a la hora de interpretarla tengamos o caigamos en lo que se llama el literalismo. Antes se decía que hay un círculo que estoy señalando con el ratón, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Porque es palabra de Dios, entonces la Biblia es infalible. Entonces se pensaba que la Biblia no tenía ningún tipo de imperfección, ningún tipo de error, a todos los niveles históricos, científicos, tal como lo cuenta, ¿verdad? Que el libro del Génesis cuenta tal como había sido la creación, no tenía en cuenta lo que vamos a ver después, que el Concilio Vaticano II lo llama género literario. Por lo tanto, tiene a Dios por autor, porque los autores han sido inspirados y por lo tanto cada uno de los libros y la Biblia en su totalidad es un libro inspirado. Por eso la llamamos palabra de Dios. Pero Dios va a escoger a hombres para escribirla y Él va a actuar por medio de ellos y en ellos, pero ellos no pierden sus cualidades humanas. Dios obra en ellos y por ellos, pero ellos siguen con sus facultades de inteligencia, de conocimiento, también, vamos a decirlo de esa manera, con sus límites. Límites de época, de cultura, de el sitio y donde han nacido y también la época donde han nacido. Ahí tenemos ese primer principio que por hoy lo vamos a dejar así. Mañana voy a poner los criterios de interpretación. ¿Qué significa y qué implica? Que Dios es autor de la Biblia, que es palabra de Dios, pero que también el ser humano es autor de la Biblia en una palabra humana. Palabra de Dios en una palabra humana. Y la verdad de la Escritura no es una verdad científica, no es solo una verdad histórica, aunque haya elementos de los conocimientos de la época, aunque haya historia dentro de la Biblia, sino que sobre todo es una verdad salvífica. Yo siempre digo, a la Biblia no hay que preguntarle tanto, aunque también hay presente cosas que sucedieron, ¿verdad? Y por lo tanto, si no hubiese ese sucederse históricamente hablando, no tendría ninguna base nuestra fe, ¿no? No estoy diciendo que no lo haya. Pero la pregunta fundamental de la Biblia no es tanto cómo fueron las cosas, sino cómo tengo que vivir para vivir como Dios quiere y por lo tanto conseguir la salvación. Esa es la verdad que me comunica la Biblia. La verdad de la Sagrada Escritura, pone aquí abajo, ¿verdad? Hemos leído en el número 11, es una verdad salvífica. Por lo tanto, ¿cómo tengo que vivir para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Cómo tengo que acoger a Dios en mi vida para salvarme? Esa es la pregunta fundamental
a la que responde la Biblia. Nos vemos mañana o en otra ocasión para seguir con los criterios de interpretación de la Biblia según el Concilio Vaticano II. Hasta pronto.